Este será el gran día de retribución. Recuerdo que empezamos a estudiar el discurso del Señor Jesús cuando vaticinó la destrucción de Jerusalén y cuando al mismo tiempo instruyó acerca del cuadro más grande. Esto es el gran día de la segunda venida de Jesucristo para el juicio definitivo, para el juicio final. Le recuerdo, solo como para que todos estemos en lo mismo, que lo uno, la destrucción de Jerusalén, es, por así decirle, una maqueta, una representación local de lo que serán los sucesos previos al día final. Por lo que nos es necesario atender muy bien el primer contexto, el de la destrucción de Jerusalén, porque sólo así podemos derivar de manera legítima los principios para el segundo contexto, que es la segunda venida de Jesucristo para juicio definitivo. En la primera parte de este estudio señalamos que así como en el primer siglo, también el tiempo entre la primera y segunda venida de Jesucristo, lo que llamamos los últimos tiempos, estará caracterizado por el engaño religioso. Recuerde, fue característica del primer contexto, de cuando Jerusalén iba a ser destruida. Aparecerían falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Pero que eso nos sirve de muestra en lo que pasaría en lo que conocemos como los últimos tiempos, que serían caracterizados, y lo englobamos así, por el engaño religioso. Ahora, en este mismo discurso, el Señor advirtió de otras clases de señales. Espero avanzar, hermanos, para no eternizarnos en este texto. Y la segunda clase de señales que serían típicas tanto en el primero como en el segundo contexto son las revueltas, sediciones, guerras, el trastorno del orden civil, político, si así quiere verlo. Note que el Señor señala en el versículo 9, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ciertamente, hermanos, en los días previos a la destrucción de Jerusalén, fueron días de gran inestabilidad política, social también, de grandes convulsiones que ciertamente ponían zozobra en el corazón de la gente, ponían intranquilidad a la vida cuando no le proporcionaban peligros reales a cualquier ciudad, país. Parafraseando un comentarista, dice, cuando Jesús habló estas palabras, el Imperio Romano había estado disfrutando de una larga era de paz. Entonces note que cuando él dice habrá sediciones, guerras, esto debió sonar algo alarmante porque por un gran tiempo se vivió la paz. Pero unas 4 décadas más tarde de este discurso, la turbulencia política estremeció el gran reino desde uno al otro confín, de modo que Roma vería 4 emperadores en un solo año: Galba, Otto, Vitelo y Vespasiano. Pero estas revueltas no constituían indicaciones definitivas que el Señor vendría inmediatamente. Esto se hace evidente cuando uno considera que las guerras e insurrecciones no cesaron con la caída de Jerusalén. Hasta aquí el autor. Vea usted, ¿no? Después de un gran periodo de paz, hubo un gran tiempo de convulsión y luego vino la caída de Jerusalén. ¿Terminaron allí las sediciones y las guerras? No.
Simplemente esta maqueta nos mostró cómo iba a ser el tiempo entre las dos venidas de Jesucristo. Como ve, esa maqueta, la que le hemos llamado ese evento local, nos enseñó que siempre, en el transcurso entre la primera y segunda venida de Cristo, habrá todo tipo de inestabilidad política, que siempre los pueblos se levantarán, pero que a medida que se acerquen los días de retribución, estos asuntos aumentarán. Comprendamos aquí un detalle, y es que, como un pequeñito paréntesis, no mucho, pequeño, y es que las convulsiones mundiales alimentan la aparición de falsos cristos, y estos a su vez alimentan la manera como la gente afronta esos días. ¿Para qué la gente estaría dispuesta a escuchar a individuos, no importa cuál fuera su fundamento, si no es porque existen condiciones que hacen que todo el mundo experimente inestabilidad y miedos? Es decir, ya que lo característico será experimentar convulsiones, temores y miedos, esto mismo alimenta la aparición de gentes que dicen tener la verdad. Las crisis, sean verdaderas o manipuladas, no importa para nuestro caso, las crisis mundiales son el contexto propicio para que aparezcan expertos, los intérpretes, los profetas, los salvadores, los cristos. Es muy interesante que la Biblia señale que en momentos de convulsión política, civil, social, la gente estará dispuesta a darle su apoyo incondicional al que sea, con tal que le muestre un camino para seguir. Y cuando digo les estará dispuesto a darle poder y reconocimiento y apoyar al que sea, incluyendo al diablo si fuera el caso. Apocalipsis 17, 12 y 13. Note, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Note, hermanos, las naciones de la tierra, si alguien les muestra el camino o cualquier camino, independientemente de donde venga, van a estar dispuestos a darle su poder, según este texto, a la bestia, si fuera el caso. Entendemos que la bestia, aquí en Apocalipsis, hace referencia a las grandes estructuras del poder político y religioso que son anticristianas, que buscan atacar, perseguir, terminar con el testimonio de Cristo. Eso indica que en momentos de crisis no será raro que gobiernos y religiones busquen soluciones para afrontar estos tiempos, pero justamente las soluciones que busquen los políticos, los religiosos, afectarán de forma directa a la iglesia. ¿Ve? Que al recibir poder, ¿qué hacen? Le dan su poder a la bestia, a las estructuras políticas y religiosas que combaten la iglesia. La gente estará dispuesta a concederles más poder a quienes le señalen un camino, independientemente del destino de sus almas. Cierro allí. Ahora, esta es una de las características en las que hemos vivido desde que los últimos tiempos fueron inaugurados con la primera venida de Jesucristo. Los asuntos políticos, y gracias al Señor por sus providencias, porque parece que no les voy a hablar al vacío, sino en mucho concreto, que usted ya estamos hasta aquí, ¿verdad? De la manera como este texto es muy relevante hoy día. Los asuntos políticos y sociales nos tocan siempre de primera mano. Guerras, conflictos, políticas, revoluciones, insurrecciones y todo lo que esto genera alrededor nos llaman la atención y debe ser así. Dios
ha querido tocar las fibras íntimas del hombre, usando los conflictos entre las naciones y las revueltas políticas y sociales. Eso ha pasado, pasa y pasará, pero se incrementará a medida que se acerque el gran día de la retribución. Permítame darle un dato para ilustrarle. Se cree que las 10 guerras más importantes del siglo pasado, de 1900 y el 2000, dejaron 70 millones de muertes. No todas las guerras. Ni siquiera se puede contabilizar cuántas guerras hubo en el siglo pasado. Estamos hablando de las 10, que las que usted piensa, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Vietnam, esas cosas. 10 no más, 10 son 70 millones de muertos. Hubiéramos podido llenar Colombia y otro país vecino de muertos. Actualmente hay una actividad de guerra enorme en el mundo. Lo que pasa es que para los estadistas o los políticos solo se declara guerra bajo ciertas circunstancias. Entonces no importa si usted tiene una guerra aquí, pero si no cumple ciertos estándares, no se le llama guerra, es lo que le quiero decir. Eso a nosotros no nos da igual, porque actualmente en el mundo hay actividad de guerra enorme. Y en nuestro contexto no es la excepción. Es decir, cuando aquí estén matando a diario, en el monte, en la ciudad, por intereses de unos y de otros, usted no puede decir que estamos en temporada de paz. Esto trae convulsión política, social, inestabilidad, mucho conflicto como el que hoy vivimos. Dios ha dejado este recordatorio para llamar a las gentes al arrepentimiento, al dejarles esta espina en la planta de sus pies. Es decir, ya que en cada época y situación el hombre pone su esperanza en el hombre, principalmente en sus gobernantes, y obtiene su seguridad en su poderío militar, entonces Dios no deja que delante de nuestros ojos ni reyes, ni sus políticas, ni sus ejércitos nos provean seguridad. El Señor dijo en el Salmo 146:3, y lo cantamos: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pese a todo eso, pese a todos los políticos bajo los que usted ha estado, a pesar de lo que dice la Biblia, a pesar de tantas decepciones, usted hace campaña política para el próximo. ¡Ay, Dios mío! Y decimos, este sí. Ay, queridos jóvenes, yo también fui ingenuo como ustedes. Yo también esperé cada elección, desde que estrené la cédula, decir, voy a hacer un voto responsable. Este hombre que, mire lo que dice, mire esto. ¿Es esto o es anti esto y esto es aquí y allá? Y eso hay que hacerlo, sí, no estoy diciendo que no, pero era con esa esperanza de decir, nos vamos a deshacer de la corrupción, de los problemas, de los partidismos, de que siempre el pueblo, bla, 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 ¿sí? Ay, me voy a envejecer y morir. Y usted también. ¿Por qué? Porque en ellos no hay salvación. Entiéndalo. Puede ser que unos principios de unos sean mejores que otros, concuerden en algunas cosas con lo que dice la Biblia, y usted se dice, ay, pero mire que es que él no cree en el aborto. Sí, pero bajo los gobiernos que no creen en eso hemos firmado todo eso. Para que lo sepa. No bajo gobiernos de izquierda hemos firmado eutanasia, aborto, uniones homosexuales. No bajo gobiernos de izquierda. De los que llamamos hoy izquierda. Es que eso existe como se entendía antes. Que le quiero decir, hermanos, que no es que la izquierda sea la opción. ¿Qué quiere decir? Es que no hay opción.
No hay opción. ¿Por qué? No tiene que ver solo con el hombre, sino con lo que Dios hace. Dios hace esto para que ningún ser humano, al mirar a sus gobernantes, a su país, su poderío militar, sus políticas, ponga su confianza allí, para que jamás hombre alguno, creyente y no creyente, confíe en el hombre. Entendemos que las guerras ponen ese tinte apocalíptico a cada nación. Me imagino que debe ser muy difícil llevar la vida cristiana cuando usted escucha cohetes volar sobre su cabeza. Pero hermanos, dice la Biblia que tendrán que venir muchas más convulsiones, muchas más guerras. Dios tocando las trompetas fuertemente. ¿Para qué era una trompeta? Para llamar la atención. Anunciando que cada día el fin se acerca. Lamentablemente sabemos por la misma Biblia que aún los hombres, viendo esto, le seguirán dando su confianza a los hombres una y otra vez como sustituto para darle su confianza plena al Señor. Sabemos que ni aun viendo esto, ni aun si experimentáramos guerra aquí, porque lo pudimos comprobar en la pandemia, ¿se dio cuenta? ¿Cuánta gente se convirtió en la pandemia? ¿Se dio cuenta? ¿Cuánta gente vino, se mostró inquieta por Dios? Cosas así. Aún si experimentáramos guerra, yo creo que mucha gente diría, oh, no, Dios, cadena de oración por aquí, cadena de oración por allá. Nuestra Biblia dice que ni aún experimentando esto, la gente vendrá a Jesucristo. Si aún uno no viene a Jesucristo por el Evangelio, a través del Espíritu Santo, nadie vendrá, así experimentemos todos una guerra. O tendríamos que decir esto, todas las naciones que conocen el Evangelio, que experimentan guerras, se vuelven más piadosas luego. Es la historia, hermanos. Gracias a Dios podemos ver hacia atrás y decir, eso no ha pasado nunca y no pasará. El político, el líder, promocionará hacer de la tierra el cielo. El mundo querrá hacer de esta tierra su cielo. El político, el líder religioso que tiene su esperanza aquí, el falso cristiano, el científico arrogante, el empresario orgulloso, se pondrán como los falsos cristos que le darán esperanza al mundo diciendo, antes no, pero ahora sí, conmigo sí, y veremos una nueva era, etcétera, etcétera. Esto pasará así, y en ese escenario aparecerá el anticristo histórico, que creemos que es una persona real, de carne y hueso, con esas mismas promesas, con la salvedad que por un tiempo lo logrará. Luego, al poco tiempo, encarnará todo lo anticristiano y antidios que pueda. Debemos saber que a medida que nos vayamos acercando al gran día de retribución en la segunda venida de Jesús, obviamente, para juicio, será más recurrente escuchar convulsiones entre naciones dentro de cada nación, y esto nos afectará a todos por igual, independientemente si usted es o no cristiano. Pero considere que las mismas noticias que por un lado nos hacen sentir mal, por otro lado, hermanos, son avisos. ¿De qué exactamente? De que el día de la retribución está más cerca. No podemos decir que tan cerca, ¿me hago entender? No caigamos en la trampa de decir, esta es la última guerra, estamos esperando la tercera guerra mundial. ¿Sí han escuchado eso por allá? ¿Por allá? Sí, ¿verdad? Vean, no sabemos si va a haber otra guerra mundial, otras 2, otras 5 o no habrá. Pero hermanos, cada día es uno más cerca al día de la redención. El Señor le dijo a sus discípulos esto, note lo que dice allí. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Yo le tengo que decir algo, hermanos. No es que el Señor nos esté llevando o llamando a ser estoicos. ¿A una guerra? Bueno, sí, es normal, sí. O estalló hay una revolución. Sí. No. Pero ¿qué dice el Señor? Cuando oigan de estas cosas que están pasando en Colombia, aquí en Suba, que
que todavía, ¿verdad? Esta semana pasada todavía destruyeron. Y cuando usted escuche en Cuba, y cuando escuche en Estados Unidos, y en Venezuela, y en Chile, en Argentina, y cuando usted escuche todas estas cosas, mire, no es que no sea indiferente, no, pero no se alarme. No se alarme, dice el Señor Jesucristo. No deberían producirnos pánico, espanto o gran susto. Generalmente cristianos toman decisiones basados en el pánico que esto les produce. Gente piensa que salir del país es la solución. Salga. Y allá la alcanza, ¿verdad? Porque es una trompeta mundial. Muchos piensan que es salir del planeta. Hace un año nos hubiéramos reído, ¿verdad? ¿Qué ha pasado este año? Bueno, ya hay un plan establecido para poder poblar otros lugares fuera de la tierra. Usted dirá, esa es la solución. Quiero decir algo, donde haya un hombre, habrá una guerra. Y donde haya dos hombres, habrá una sedición. Gente, y se lo digo claro con temor, gente cristiana a veces ha pensado que irse a vivir a lo profundo del campo, al profundo de los bosques, solucionará las cosas, todo por el pánico que estas cosas producen. El Señor dijo, cuando oigan de esto, no se alarmen, no se alarmen. Esto es necesario que pase y acontezca en todo el mundo. El Señor advirtió que esto sería una señal recurrente. ¿Cuántas guerras y sediciones veremos? Otras tantas. No sabemos exactamente después de cuántas el Señor venga. Lo único que pondrá fin a las sediciones, a la inestabilidad política, civil, es cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y luego que haya juzgado a vivos y muertos, donde expulse el mal de su creación. Solo allí experimentaremos una famosa era de paz entre las naciones. No espere eso ahora y no lo espere con el próximo político. Querido joven, no lo haga. No lo haga. Tercer grupo de señales. Primero, vimos confusión religiosa. Segundo, las convulsiones, ¿cómo le pusimos? Revueltas en el mundo. Y tercero, que lo veremos más hoy, es la convulsión de todas las cosas en general. Es que si el Señor nos hubiera puesto a particularizar todo, Lucas o Mateo 24 y 25 serían todo un tomo. Así que el Señor hace aquí una agrupación. Versículos 10 y 11, nótelo. Pero note que estos versículos 10 y 11 van a describir los momentos previos a la destrucción de Jerusalén. Tenga en cuenta eso. Entonces, antes de que caiga Jerusalén, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora note la asombrosa similitud cuando el Señor ya no está describiendo a Jerusalén, sino el gran día de retribución final, versículos 25 y 26. Note la asombrosa similitud. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cualquier cosa que caiga bajo esas palabras, hermanos, son duras pensarlas. En este segundo par de textos que cité, el Señor, aunque no fue tan específico, y si lo tomáramos
lo más genéricamente, sin tanta literalidad, pero lo más genérico, aún así no nos libra de pensar en un escenario muy, muy duro. Todo, dice, todo será conmovido a nuestro alrededor. El punto es el mismo. Antes que cayera Jerusalén, se iba a notar no solo la convulsión política, sino la convulsión de todas las cosas, de todo. El mar, el agua, el cielo, cualquier cosa. Pero, como muestra de lo que caracterizaría ese lapso entre la primera y segunda venida de Cristo, el Señor afirma que todo lo que está abajo nuestro, arriba nuestro, a nuestro lado, veámoslo o no, será conmovido. ¿Por qué, hermanos? Usted dirá, bueno, a mí no me gusta volar en el aire, ¿verdad? Volar. En avión ni siquiera. ¿Por qué? Bueno, allá si me pasa algo, ¿yo de dónde me agarro? Y usted tiene razón. ¿Pero cree que parado aquí tiene certeza? No, esta tierra tiembla. Ah, no, qué más preciado que el agua. Bueno, nuestro texto dice, allá también se tocará los ríos, los campos. Usted dirá, bueno, al menos hay oxígeno. Bueno, ¿por qué tenemos mascarillas hoy, hermanos? ¿Por qué? Dios va a conmover absolutamente todo de donde derivemos algún tipo de seguridad. El alimento, allá lo tocará el Señor. Todo lo va a tocar. Así que no haga de este mundo su hogar, ni se amañe tanto. Porque Dios va a tomar todo esto para anunciar sus juicios. Estos pasajes son asombrosamente parecidos, estos que señalamos, a como Juan, por revelación del mismo Jesucristo, que estuvo antes de la destrucción de Jerusalén. Mismo Jesucristo que vino más o menos, se cree, 25 años después, el año 95, se le apareció a Juan para describirle los eventos que habrían de venir. Y note la asombrosa similitud entre su sermón de Mateo 24, ¿qué le digo yo? 40 años antes, no, 60 años antes, con lo que le reveló a Juan 60 años después. Le recuerdo que cuando Apocalipsis se escribe 25 años después de que Jerusalén cayó. Es muy relevante, ¿no? Para que usted entienda. Al apóstol le son revelados sellos, trompetas y copas. Esto es, varios tipos de señales que describirían los últimos tiempos. Es decir, el lapso entre las dos venidas de Cristo. Se le llama sellos, trompetas y copas porque describen generalmente lo mismo, pero desde distinta perspectiva. Así que aquí no hay que hacer un asunto dramático de que, ¿me hago entender? Sellos, trompetas y copas están describiendo más o menos lo mismo desde perspectivas distintas para diversos propósitos. Por ejemplo, miremos la descripción al menos de los primeros 4 sellos en Apocalipsis 6, 3 al 8. Mientras lo busca, ¿por qué le llamamos sellos? Bueno, se le llaman sellos porque nos marca la palabra sellos, marca autoridad, determinación, algo planeado. Cuando se le llama sellos, vamos a encontrar las señales que Dios envía, por supuesto, para mostrarse como que Él es su autor y como que esto que va a pasar es indefectible porque Él así lo determinó. Apocalipsis 6, 3 al 8, no vamos a leer todos, pero al menos note los 4. No se pierda porque voy a citar aquí la escritura. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. ¿Le suena algo? Sí, ¿verdad? Y que se matasen unos a otros. Lo mismo que dijo el Señor en Mateo, en Lucas.
Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, trigo y cebada, cosas que uno consume regularmente, muy caro. En cambio, no toque el aceite y el vino. Es decir, mientras por un lado hay mucho abundancia de los lujos, de lo necesario, caro. ¿No dijo el Señor que habría hambres? ¿No es esto una descripción de esto? ¿Cómo es posible, hermano, que aquí en nuestro país, en el Chocó, todavía están sacando agua de un balde, de un río putrefacto? Mientras en Europa se le paga quizás una cantidad diaria a un futbolista que usted y yo jamás conoceremos en toda la vida, diaria. Él va a ganar diario un salario que ni usted ni yo conoceremos en toda nuestra vida. ¿No es eso tener caro el trigo y la cebada? En cambio el aceite y el vino, no lo toque, dijo el ángel. No lo toque, déjelo quieto. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Aquí un caballo amarillo, y el que le montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué no toca este individuo montado en ese caballo? ¿Qué no toca? Todo lo toca. Todo lo toca. Le resumo estos 4 sellos. Presencia de guerra, violencia, encarecimiento de lo necesario para vivir, el lujo exagerado, muertes, destrucción. ¿Qué está haciendo el Señor? Conmoviendo exactamente todo lo que para nosotros sería una ganancia o una fuente de seguridad. Note luego al menos este mismo asunto, cómo se identifica con las 3 primeras trompetas en Apocalipsis 8, 6 al 11. Llamémosle trompetas o llamémosle avisos divinos, y se llaman trompetas por el efecto que tiene en la tierra. Usted no es indiferente cuando una trompeta suena, ¿no es así? ¿Cómo usted sabe que a la vecina le trajeron mariachi? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero? La trompeta tiene un efecto, por eso el Señor la buscó, para, mire, llamar la atención. Entonces, sellos, si usted lo mira desde el punto de vista de su autoría, ¿quién lo envía? Sello real. Dios está enviando. Esto no está pasando. Dios lo está enviando. Él es su autor. ¿Por qué se llama trompeta? Por el efecto que tiene aquí. Porque mire, ese es indiscutible que usted cuando lo mira, se estremece. Y se estremece. Eso es lo que debería hacer, porque es una trompeta de Dios. Apocalipsis 8, 6 al 11. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Entendamos esto de una forma más metafórica, general, pero cuando digo metafórica no le estoy bajando el significado. Si esta es la metáfora, ¿cómo será la realidad? Que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Para los que dicen, voy a irme al campo, allá donde hay mucho árbol, que allá no me pasará nada. Allá llega. Y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron muy amargas. Hermanos, estas cosas no están por pasar. Estas cosas han venido pasando desde la primera venida de Cristo y solamente serán consumadas
cuando el Señor aparezca por segunda vez para dar retribución al pecador. Usted dirá, no me parece que el agua esté convertida en sangre. Tómelo desde el punto de vista del efecto que produce. Hermanos, estamos experimentando desde la primera venida de Cristo, y a medida que nos acerquemos más, ¿qué, hermanos? Pues la destrucción de la vida marítima, de los ríos, de los bosques, de los campos. ¿Por qué tenemos hoy plantas que tratan el agua, hermanos? Porque tienen ajenjo, si me permite a mí usar la palabra del texto. Porque tiene ajenjo. Es decir, que usted se la toma así, muere. ¿No muere? Por supuesto que muere. Por eso las tratan. Por eso tratan las aguas. Esto ha venido pasando, pasa y pasará a medida que nos vayamos acercando a ese día. Ahora, ¿dónde usted puede mirar al ser humano? ¿Dónde puede mirar el ser humano para no encontrar un motivo de temor? Dice, el agua, allí la tercera parte, está el Señor obrando. Los ríos, el Señor está obrando allí. ¿Verdad? Los campos, el Señor está obrando. Note ahora las copas de la ira. Apocalipsis 16, 1 al 8. ¿Por qué le llamamos copas? Si van a escribir más o menos lo mismo y en el mismo periodo entre la primera y segunda venida. Le llamamos copas porque hay un énfasis en esto. Le recuerdo que copas en la mayoría de contextos es el sinónimo de derramamiento de ira. Entonces, si usted se pregunta, bueno, Señor, ¿y por qué estás enviando estas calamidades a la tierra? ¿El qué le diría? Por mi ira. Por eso la palabra copas, para que no se nos olvide que esto que estamos viviendo, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo y que se acrecentará, es producto no del agrado de Dios, sino de su ira. Dice, oí una gran voz, 16:1, que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Vuelvo y le digo, hermanos, no piense que esto está para pasar. Esto ha venido pasando. ¿Por qué hemos construido casas? ¿Por qué nos ponemos bloqueador? ¿Por qué nos escondemos del sol, hermanos? Cada vez será así, hermanos. Aunque usted dice, ay, qué bueno que salga el sol. Es bueno que salga el sol, por supuesto. Pero póngase indiscriminadamente al sol. ¿Me hago entender? Todo está siendo aquí usado por Dios para llamar la atención del malo. ¿Sí notó la similitud entre el pasaje de Lucas e entre los sellos, las trompetas y copas? Hermanos, es uno y el mismo mensaje. Le recojo la información antes de concluir. La profecía de Jesucristo antes de la destrucción de Jerusalén, como en las profecías de Cristo en Apocalipsis, son uno y el mismo mensaje. Que en el transcurso de esta era, de la primera y segunda venida de Cristo, Dios convulsionará el universo para advertir, llamar y conmover al pecador, y para dar unas muestras o adelantos
de lo que será el gran día de la retribución. Se habla del levantamiento entre naciones, a saber, seguridad territorial no habrá, porque se levantarán las naciones. Se habla de terremotos, así que seguridad del lugar donde pisa tampoco tendremos. Se hablará de falta de alimentos, de escasez, de ruina, así que tampoco por ese lado tendremos seguridad. Se habla de pestes, de epidemias, de enfermedades. Y hoy le puedo dar la mayor ilustración. Hoy día el aire no es seguro. Se habla de cosas pasando en los cielos inexplicables, pero que aterrorizan a los hombres. Pueden tener explicaciones científicas. Sepa usted, solo aquí hago un paréntesis, que hubo un temblor en México hace, ¿qué? 2 semanas, no recuerdo, hace poco. Bueno, que tiemble en México no es nada raro, ¿no? Sabe que ellos construyeron encima una gran laguna y bueno. Pero hubo algo particular, y es que en el cielo pareció haber unos truenos, etc. Los científicos dijeron, de que alarmarse, lo que pasa es que cuando pasa tal cosa, hay una explicación. El punto no es si se puede explicar o no, mi punto es, ¿qué produjo en la gente? Terror. Así que no importa si podemos explicarlo, producirá el efecto que Dios quiere. Y es que usted no pueda mirar a ningún lado y decir, ay, menos mal aquí estoy seguro. Ahora ni en casa, ¿verdad? Y lo peor, hermanos, ahora en el lugar más seguro de la tierra, según Salmo 139, que es el vientre de la madre. Entienda este punto. Todo aquello que en el Edén era el contexto donde se manifestaban las bendiciones divinas, la creación, ahora no solo se vuelca contra el hombre, sino que lo amenaza, lo hiere y lo aterroriza. No hay nada arriba en el cielo, abajo en la tierra, en el mar, en el alimento, en el aire, que nos dé seguridad. Ya que lo que más ama el mundo es el mundo. El Señor hiere al mundo. Para dejarnos el recordatorio a todos los hombres que desean que su cielo sea esta tierra, el Señor les va a expresar siempre que esta tierra está lejos de ser el cielo, que aquí tendrán tiempos de alegría, pero se caracterizará por el miedo, el terror y el peligro real. Dice, escuche la descripción de Lucas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Este será el efecto, hermanos. Dios conmueve lo que el hombre puede sentir, ya que está muerto en su alma, lo toca donde sí siente. Dios arremete contra las seguridades humanas para que ninguno haga pie en el mundo. Su objetivo, llamar la atención, llamar al arrepentimiento, pero manifestar que Él está contrariado con cómo este mundo trata al Evangelio, a Cristo, a su iglesia. Entre más nos acerquemos al día de la retribución, estos asuntos se incrementarán. Quiero dirigirme, porque no quiero que eso termine así, hermanos, para nosotros hoy. ¿Hay alguna esperanza, alguna seguridad, algún lugar donde usted pueda decir, al menos aquí estoy seguro? Ciertamente la humanidad ha estado viviendo en este mundo para ser testigo de estas señales antes del gran día de retribución. Seguramente los asuntos se acrecentarán como el sonido de una trompeta que al no ser atendida sonará más fuerte. Desearía advertir que la única manera de poder soportar estos días y estar seguros cuando venga el juicio final es estando en Jesucristo, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Entienda algo.
No piense en la definición más superficial, que es que si usted está en Cristo, no le tocará un terremoto, una peste, una guerra, una hambruna. No, hermanos, eso no dice la Biblia. Estas cosas, si no le ha quedado claro hasta el día de hoy, las viviremos. Pero si somos hijos de Dios, estos asuntos jamás podrán tocar nuestra unión con Cristo. Gloria a Dios por eso. Hay algo que no pueden hacer estas cosas, hermano. Las vamos a experimentar como los demás. No hay un cerco protegiéndonos de esto o de lo otro. Pero hay un cerco inexpugnable guardando nuestra fe en Jesucristo. Las vamos a vivir, hermanos. Y como les dije hace 8 días, es muy probable que algunos de nosotros partamos por uno u otro motivo descrito así. Pero hay algo que nada puede hacer y es separarnos del amor de Dios. Si alguno hoy está superficialmente adherido a Cristo, pegado con el colbón de su tradición, de su intelecto, de su religiosidad externa, estos días que vivimos no solo le serán peligro para su cuerpo, sino para su alma. Si usted no tiene una fe real, estos tiempos se la quemarán. Oh, hermanos, estamos tan asombrados hoy de ver a nuestro alrededor personas que considerábamos creyentes, iglesias que considerábamos iglesias, tan lejos de la voluntad de Dios hoy. ¿Qué hizo la diferencia, hermano? Una trompeta, un sello, qué sé yo, cualquier cosa, lo sacó del camino ahora mismo. ¿Qué mira usted allí? Si no es que ellos estaban pegados con colbón a Cristo. Con el colbón de que su salud estaba bien, con el colbón de que sus providencias estaban bien, con el colbón de su tradición, con el colbón de que soy reformado. Eso es un colbón. Usted no debe estar pegado con colbón a Cristo, usted debe estar en Cristo, sellado en Él, sellado en Él. Hoy día vemos creyentes o los que considerábamos confundidos completamente, llevados por grupos sectarios o rendidos al mundo y sus soluciones. Qué interesante que creyentes que se negaron a congregarse si están yendo a las marchas a apoyar este u otro cristiano o este u otra política. ¿Qué demuestra eso? Si no es dónde está su verdadera esperanza. Yendo de aquí para allá, hombres, mujeres, niños, jóvenes, estando más pendientes de los pronósticos, de las soluciones de los gobernantes. El día final vendrá, así como vino sobre Jerusalén y fue destruida. La gente pensó que Jerusalén, al ser ciudad de Dios, iba a ser inexpugnable. Se confiaron, fueron arrogantes, impíos, mundanos, y fueron arrasados. De la misma manera vendrá el día de retribución, y pese a que el hombre vivió para ver los sellos, las trompetas y las copas, jamás creyeron en el Evangelio. Perecerán entonces eternamente. La iglesia que está experimentando estas cosas no debe temer. Ella está segura. Pero el individuo que ha experimentado estas convulsiones y que está hoy seguro, debería temer. Porque los juicios de Dios se han manifestado. Yo le digo esto, querido pecador. La historia bíblica dice que usted se rendirá a Cristo. Escuche, usted doblará su rodilla ante Cristo. Usted pondrá su frente en el piso donde pisa Cristo. Usted temblará ante la presencia de Cristo. Eso es seguro. Pero hágalo
cuando eso representa salvación, y no cuando eso sea extemporáneo y no sirva sino para acrecentar su condenación. Mire, ¿usted se va a rendir a Cristo ahora o en el día final? Y todos los que hemos sido convertidos, dígame si eso no es lo que ha pasado, caído de rodillas, con nuestra cabeza en la tierra, maldiciendo nuestra vida sin Cristo. Usted lo hará, pecador que no ha venido a Cristo. La pregunta es si lo va a hacer cuando eso representa salvación. Usted lo hará el día de retribución, pero será demasiado tarde. La iglesia, hermanos, la iglesia debe tener una visión más alta de lo que está pasando en la tierra. Yo no estoy diciendo, ¿usted teme un terremoto? ¿Qué tipo de cristiano es? No, hermano, por favor. ¿Usted le teme al virus? Hermano, estamos en la tierra, por favor. Todos tememos una hambruna, ¿no? Hace poco nos amenazaron con una y estábamos viendo algo y nos asustamos, ¿verdad? Hace 1 año y medio algunos hicieron mercados de pánico. Algunos, ustedes fueron humildes y dijeron, yo lo hice. ¿Por qué lo hizo? Sino por el pánico. O usted primero tomó una Biblia y dijo, venga, ponemos esto en orden. No, usted dijo, allá fue y bueno. ¿Cuántas cosas vamos a vivir, hermanos? Usted aquí unos hermanos, un par de hermanos que han sentido todas las protestas en Suba, las han sentido hasta por sus fosas nasales, ¿verdad? Ellos lo saben. Y mi punto es, hermano, ¿cómo va a afrontar esto ahora? ¿Cómo vamos a afrontar estas cosas? Tememos estas cosas en un temor natural, pero ¿se frustra usted? ¿Vive con ansiedad? ¿Su oración al Señor es más una oración de desconfianza que de confianza? Mire, hermano, cuando el cielo, porque en el cielo están siendo testigos de lo que pasa en la tierra, cuando el cielo mira estas cosas, ¿cómo reacciona? Cualquier cosa como reacciona el cielo es como debería reaccionar la iglesia, porque para allá es que vamos, ¿no? Apocalipsis 15, 3 y 4. Mire la reacción que en este momento está teniendo la iglesia glorificada de lo que se está viviendo aquí en la tierra. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Oh Señor, y glorificará tu nombre, porque solo tú eres santo, por los cuales todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cómo toma los juicios sobre la tierra la iglesia glorificada? Tienen un motivo de adoración por eso. No se reúnen a decir, ¿por qué, Señor? Sino, esto es completamente justo que pasa. Tú eres justo, tú eres santo, tú no te equivocas, Señor. Todas estas cosas que vivimos, toda la escasez, las convulsiones, las epidemias, todo esto es justo, oh buen Señor. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá? Oh, es un canto que el temor de Dios caiga sobre todos los corazones, mientras nosotros vemos motivos para huir y temer, para llenar nuestros corazones de ansiedad. El cielo ve motivos para admirar la justicia y santidad de Dios. Cuando la ira de Dios toca la tierra, vemos nuestro reino asaltado, pero deberíamos ver motivos más bien, porque el Rey exaltado está pronto a regresar. Y tercero, a diferencia de lo que piensa el no creyente, porque cuando el no creyente mira, no se acuerda de Dios nunca, ¿verdad?
Jamás se acuerda de Dios. Pero cuando pasa alguna convulsión así más fuerte, ¿qué dice? ¿Y dónde está Dios? Bueno, debemos ser muy claros en la respuesta que demos. Precisamente en eso está Dios. Algunos dicen que si Dios existiera, estas cosas no pasarían. A esto respondemos que estas cosas pasan precisamente porque Él existe. Ve y es santo y obra en la tierra. Es tan fácil, hermanos, voltearle el asunto al que no cree. ¿Dónde está Dios? En eso está Dios. ¿Cómo Dios va a proporcionar un mal? Pues tendrá que revisar su concepto de Dios. Porque el Dios de las Escrituras envía estas cosas. Lo que debería estar pensando no es dónde está Dios, sino qué tengo que hacer para ser salvo. Porque estas cosas vienen, es precisamente para llamar la atención sobre la vida del hombre. Esto es bueno para nosotros, hermanos, porque estas cosas que pasan no son ciegas, no toman cualquier rumbo. Que no conozcamos nosotros para dónde están tomando es otra cosa, pero cada cosa está cumpliendo un propósito ahora. Esto otorga solemnidad a lo que estamos viviendo. Que el Señor fortalezca a su iglesia para vivir estos tiempos difíciles y los que vendrán. Oremos.